Bueno, vamos a descubrir cómo hacer como lema una huerta vertical que básicamente lo que busca es poder ofrecer herramientas para poder plantar tus propios alimentos en casa, ¿no? Sí, sí. Y yo lo había mezclado, lo había relacionado con una información que habíamos dado hace algunas semanas que tenía que ver con esta investigación o con este resultado donde podíamos estar consumiendo frutas y verduras que pudieran no estar del todo libres de toxicidad. Y bueno, también esto está relacionado con esto. Sí, seguro. Vos sabés que hoy es el Día Mundial de la Alimentación. La FAO-OMS lo que propone como lema es la protección social y la agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural. Entonces, ¿qué es la protección social? En realidad, la FAO-OMS apoya a todos los gobiernos y a los países para que puedan tener medidas nacionales como para promover y ayudar a las familias a que justamente se transfieran dinero o se transfieran alimentos o dar opciones de producción de alimentos propios. Digo, esto llevado a la Argentina tiene una razón de ser enorme porque estamos hablando en un país con tremendas extensiones territoriales. Exacto. Donde la gran mayoría, no importa el dinero que tengan, tiene al alcance de la mano un pedacito de tierra donde poder desarrollar esto. E inclusive aquellos que no lo tienen porque viven en las grandes ciudades o en las grandes urbes, bueno, acá está la opción, ¿no? Nadie no tiene esta opción. O sea, sí, nadie está exento de esto. Claro. Y la verdad es que tenemos un territorio amplísimo y tenemos programas nacionales que colaboran, porque uno puede decir, bueno, no tengo dinero para comprar semillas. Esto no lo sabemos en general, por eso es importante aclararlo. Exacto, hay un programa que es el programa del INTA, sí, que uno puede asesorarse técnicamente, dan semillas, dan herramientas como para poder hacerlo. Y algo muy interesante, Dolores, es que no solo dan apoyo técnico para producir una huerta, sino también granja. O sea, una vez que se establece el tema de, digamos, la posibilidad de tener una huerta, chacra y granja. Okay. Así que, bueno, justamente nos pareció interesante hablar desde la agricultura, qué opciones tenemos como para autoabastecernos de alimentos y con una huerta orgánica, libre de... Claro, porque tanto vamos en busca de eso y escuchamos la necesidad de buscar elementos libres de pesticidas y todo eso. Sí, fertilizantes. Bueno, lo podemos hacer en casa. Lo hacemos bajo nuestra tutela. Totalmente. ¿No? A ver. Y otra cosa que pensamos es, bueno, para tener una huerta necesitamos terrenos. Obviamente que sí, si queremos abastecer a más de una familia o una familia completa, pero también tenemos la alternativa, que esto también, digamos, nos podemos interiorizar buscando en las redes, sobre todo en el INTA, cómo desarrollar una huerta en poco espacio, como decías vos, en un balcón, y por eso trajimos esto de ejemplo, que es una huerta vertical, donde utilizamos recipientes... Sí, botellas plásticas. Plásticas, o sea, reciclamos botellas plásticas, en donde las cubrimos, obviamente, de tierra, siempre tener en cuenta de ponerles piedras, ¿sí? Para que se pueda filtrar el agua y airear, y saber que podemos sembrar en cada una de ellas hortalizas. Hortalizas, sobre todo de hoja, porque son las que justamente podemos hacerlo en una maceta o en este tipo de recipiente. Así que, bueno, acá podemos observar... Y hay una gran variedad, ¿no?, de cosas. Terrible, tenemos la zanahoria, la remolacha... bueno, las especies, obvio. Eso obvio, pero sí, sobre todo lo que yo hago hincapié es las verduras de hoja, la selga, la rúcula, donde tenemos la rúcula aquí, ¿sí? Entonces es interesante poder tener, digamos, autoproducirse. Y a ver, esto es importante que me gustaría que vos lo aclares, porque uno en general tiende a descreer que esto puede abastecernos como familia y en realidad es un enorme desconocimiento. Esto se reproduce con mucha facilidad y encontramos estos recursos al alcance de la mano diariamente sin necesidad de recurrir a la compra externa. Sí, sí, sí. Obviamente que la superficie de siembra, cuanto más es, más vamos a poder autoabastecernos
digamos, más copioso. Perfecto. Y una cosa interesante que más allá de la huerta vertical, lo que se puede instalar son huertas en las escuelas y sí proveer, cuando tenemos más terreno, a los comedores de las escuelas. Importantísimo. Entonces eso me parece interesante, digamos, los chicos... Ni que hablar como concepto de enseñanza, ¿no? Que esos chicos empiecen ya a saber trabajar la tierra de manera tal de poder entender con mayor naturalidad cómo es esto. Y empezar a acercarse a tener una dieta más saludable, más nutritiva, con justamente estos alimentos. No es lo mismo, digamos, plantar semillas, sembrar y después ver el proceso. El resultado. Cuando hablábamos del huevo la semana pasada, hacíamos referencia y todos nos recordábamos, teníamos como una imagen de nuestra infancia de lo que significaba ir a recorrer un huevo a la gallina, al gallinero con la gallina ponedora, que es una sensación que uno no se olvida más. Este contacto con la tierra, que no necesariamente tiene que estar vinculado con las carencias, esto también es importante, porque si no pareciera ser que, bueno, aquellos que tienen que instalar una huerta son aquellos que tienen menores recursos, y entonces de esa manera, bueno, bienvenido sea, pero para todos esto es un recurso inmenso para conectarnos con una alimentación inclusive más saludable. Y saber que hay espacios y lugares donde podemos conseguir información, tengas la necesidad o no, esto que aclaras vos. Perfecto, ¿sí? perfecto. Así que, y otra cosa interesante, saber que quizás para algunas hortalizas se necesita mucho más espacio, no lo vamos a poder hacer en una huerta vertical, por ejemplo, zapallo, la papa, lo que ellos le llaman chacra, ¿sí? No huerta. Entonces, bueno, probablemente para esos alimentos sí necesitemos un poquito más de espacio. Así que, bueno, y también esto se puede hacer de manera comunitaria, como vos lo planteabas. Si tenés un lugar común, bueno, decir, ¿sabes qué? Utilicémoslo productivamente. En la Argentina tenemos mucho terreno y en un barrio puede haber un lugar. Pero por supuesto. Digamos que. Y una cosa interesante que acá no lo estamos mostrando, hay otra técnica que se llama hidroponía, que en vez de utilizar tierra utiliza agua. Esto también puede ser una alternativa para lugares donde la tierra está contaminada. Entonces, también consúltenlo en el INTA, que está la opción de poder, como si fuera una plantación de arroz. Como si fuese, claro, con agua. Qué loco, ¿no? ¿No? Y sobre todo, las hortalizas que más se cosechan de esta técnica son las de hoja. Así que, bueno, nos vamos a la mesa porque allí está como de alguna manera el resultado de esto que intentamos instaurar. Empezamos por la semilla como el elemento básico, ¿no? Bueno, algo interesante, dijimos que hay programas que nos ceden y nos dan semillas, tenemos semillas de todo tipo, lo que sí también es interesante que hay semillas respecto de aquellas plantas que espantan los insectos que pueden, digamos, perjudicar, atacar. Claro. Por ejemplo, acá hay una semilla de copete, que es una flor, la flor de copete, que justamente se utiliza para poder, digamos, alejar los insectos que digamos que pueden hacer que las plantas no crezcan como corresponde. Bueno, muy bien. Acá tenemos, como ustedes pueden observar, digamos, desde la huerta vertical, una de las hortalizas que más podemos cosechar son las de hoja. Y tener en cuenta que el tiempo de cosecha, desde la siembra a la cosecha, más o menos aproximadamente a los 2 meses, ya podemos empezar a cosechar desde que sembramos ese alimento. No así, quizás con, por ejemplo, el tomate, que tarda un poquitito más. Entonces, en un espacio de huerta vertical o de huerta que tengamos, vamos a tener rotación y vamos a ver... Claro, sí, es importante plantear como los distintos tiempos de siembra de manera tal de no quedar desabastecidos, ¿no? Exacto. Hay folletos, que estos se consiguen inclusive en internet, donde justamente lo que nos indica es la etapa del año ideal para sembrar y cosechar cada uno de los... Déjalo quieto, ahí está, perfecto. Perfecto. De cada una. Entonces uno tiene una indicación clara de cuándo sembrar y prever cuándo podría cosechar. Y tener paciencia. Hay algunos. Obvio. Y tenemos algunas hortalizas que la verdad es que se cosechan todo el año. La rúcula, por ejemplo. La selga, la espinaca, la lechuga, digo, son... Bueno, que ya son cantidad de alimentos que nosotros podemos tener durante todo el año que nos abastecen muchísimo.
Cebolla, pimientos, bueno, eso veíamos recién y lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Los pimientos como adquieren como un tamaño, después hasta podés pasar de la vertical a una maceta más grande, ¿no? Eso. Hay algunas hortalizas que necesitan más profundidad, claro, como por ejemplo la zanahoria. Y los pimientos crecen, digamos, en una reja, entonces necesitan ese espacio, digamos, un espacio, por ejemplo, lo que se puede hacer con la huerta vertical es poner uno enrejadito para que algunas de las plantas que trepan permita... Que hay varias de esas. Que hay varias. Entonces, inclusive las frutas, ¿no? La frutilla o varias cosas que pueden trepar y que nos pueden abastecer de distintas frutas y verduras. Bueno, vamos a ir a una placa porque también es interesante poder cuantificar todo esto que estamos diciendo, ¿no? Que tiene que ser obviamente motivacional para todos, insisto, pero poder analizar qué es lo que podemos obtener. Bueno, justamente esa es una información aproximada de lo que puede rendir un huerto ecológico que tenga aproximadamente 1 metro cuadrado. ¿Sí? 1 metro cuadrado, nada más. Entonces, 1 metro cuadrado puede rendir de lechuga entre 12 y 16 unidades, que son más o menos 5 kilos, 4,8, 5 kilos. Zanahorias, 4 a 5 kilos puede rendir. Apio, aproximadamente 7 plantas. Remolacha, de 4 a 5 kilos. Cebolla, de 3 a 4 kilos. Pepinos, de 2 a 3 kilos. Tomate, de 7 a 10 kilos. Una planta de tomate da aproximadamente 8 kilos de tomate. Una sola planta. Es espectacular, porque esto, ustedes piensen, no sé, yo lo estoy pensando en función de mi familia, por ejemplo, yo estaría abasteciendo fácil un mes de frutas, de hortalizas con todas estas cantidades. Sí, hay que tener en cuenta que esto no es todo en el mismo momento, pero sí vamos teniendo obvio, vamos la producción, rotando. Exacto. Y bueno, y hicimos un cálculo con precios del mercado central. Importante aclararlo porque no es el mismo precio que tenemos en una verdolería de nuestro barrio, pero aproximadamente con todos estos alimentos vamos a tener un costo promedio de 470 pesos por metro cuadrado de huerta. Digamos que no, es un costo, no, es un resultado en realidad. Resultado, porque el costo, no hay costo alguno, exacto. Porque estas semillas las podés obtener directamente del INTA. Es un ahorro, claro. Es lo que ese metro cuadrado nos rinde 470 pesos a cálculo de precios de hoy, digamos, del mercado central, que hay que tenerlo en cuenta que puede ser un poquitito más. Así que, bueno, me parece... Otro de los elementos también a tener en cuenta, que es todo lo que son las hierbas, tanto Paula todo el día nos está diciendo el exceso, el consumo de sodio, que está mucho elevado a lo que naturalmente debemos consumir, y entonces todas estas hierbas que sirven como condimento para darle sabor a las comidas, ¿no? Y que son mucho más saludables. Totalmente. Y estas crecen aparte. Y crecen. Impresionante. Y actúan, algunas de ellas, espantando plagas. Así que... Bienvenido sea. Bienvenido sea. Gracias, Paula.